sigue elevado. El médico decide añadir un fármaco a su tratamiento y su medicamento P para el tratamiento de la hipertensión en menos de 50 años es el atenolol, en comprimidos de 50 miligramos una vez al día. Si ese es el medicamento P del fármaco, o del médico, perdón, sabemos que el atenolol es bueno para el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Es un beta-bloqueante llamado, digamos, un beta-bloqueante de cambio selectivo, solamente actúa sobre los receptores beta-1 al parecer sería un medicamento ideal, porque solamente hablamos de que actúa sobre los beta-1. Sin embargo, como actúa sobre receptores beta, siempre hay que tener cuidado de que puede actuar también sobre receptores beta-2. Entonces, en el caso del asma, vean, tenemos que tener cuidado de que no haya una acción sobre receptores beta-2, que son los que están en los bronquios. Entonces, podría ser, en este caso, que este medicamento pueda afectar al paciente e inducir ataques asmáticos. Porque ¿qué haría un antagonista beta-2 en receptores, un antagonista beta en receptores beta-2 del bronco? ¿Qué produciría? ¿Broncodilatación o contracción? Contracción, ¿verdad? Y podríamos inducir una crisis asmática. Pues aquí ese medicamento P del médico podría no ser indicado. ¿Sí? Podríamos estar hablando de un fármaco que no sería bueno para corregir estos niveles de hipertensión arterial. También hemos visto una lista de 3 años que llega con un ataque grave de asma, probablemente precipitado por una infección vírica. Tiene mucha dificultad respiratoria, poca tos, fiebre de 38 grados, la historia clínica y el examen son anodinos, aparte de infecciones menores de la infancia, nunca ha estado enferma y no toma fármacos. El médico que la atiende para estos casos le va a administrar un salbutamol, ¿no? Porque se habría producido una reacción asmática, digamos. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Estará bien? ¿Sí? Es una crisis asmática. El corticoide generalmente actúa un poco a más largo plazo. ¿Qué es lo mejor? Está bien los agonistas beta, ¿verdad? Que van a producir broncodilatación. Entonces, está bien. Ahora, podría también usarse algo más, digamos, algo que tenga una acción más rápida, un salbutamol por vía parenteral para que la respuesta sea más rápida. Pero también los inhaladores son muy efectivos, ¿no? Tienen respuestas inmediatas. Pero, ¿qué edad tiene el paciente? 3 años. ¿Será fácil usar un inhalador? No va a ser fácil un inhalador con un paciente de 3 años, ¿no? No va, está con una crisis, pedirle que inhale, podemos poner más nervioso todavía, que rechace. Sí. Pero hay algunos que vienen como con un tubo largo que mi hermano usaba. ¿Sí? Como él no lo hacía así, tengo que ponerle una mascarilla. Claro, una mascarilla para que respire. Perfecto. Si tienes todo ese dispositivo,
mucho mejor, ¿no? Pero fíjate, si no hay todo ese dispositivo, solo el inhalador que estamos, los que podemos disponer, es mucho más difícil con un niño o una niña de 3 años. Entonces, tal vez aquí hay que ajustarnos a qué, a la conveniencia también, hay que ver, ¿no? ¿Cuál sería la conveniencia para esta pacientita en particular? Difícil de administrar el salbutamol por la vía inhalatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos elegir la vía parenteral. ¿Cuál será más fácil? La vía dentro de la vía parenteral, la vía endovenosa o la vía intramuscular, en esta pacientita en particular. La intramuscular, ¿no? ¿Ya? Canalizar, ¿no? Sí, pero también la intramuscular va a tener, no va a ser una acción rápida en minutos, va a resolver el problema. Entonces, y cambio muy difícil canalizar y todo podría ser para la paciente, ¿no? Bien, entonces ven cómo nuestros medicamentos P pueden ser puestos a prueba. Creo que de esto ya hemos hablado, hemos visto estos casos, incluso antes de administrarlos al paciente, ¿no? No quiere decir que vamos a darles nuestros medicamentos a los pacientes y después saber si era el indicado o no, sino antes, porque ya estamos viendo algunas características del paciente donde nos va a obligar a cambiar el medicamento. Tenemos una mujer de 22 años, embarazada desde hace 2 meses, presenta un gran absceso en el antebrazo derecho, necesita un tratamiento quirúrgico inmediato, pero mientras tanto es necesario calmar el dolor. Si el médico tiene un analgésico, antipirético, como el ácido acetil salicílico, como medicamento P para estos casos, ¿será el indicado? No. ¿Por qué? ¿Por qué? En este caso, será el indicado utilizar un antibiótico. La mujer debe ser operada, ¿sí? Está con un absceso, para la operación. pero mientras tanto hay que calmar el dolor. Digamos, decidimos calmar con el ácido acetil salicílico, que es un buen analgésico, ¿no? ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir? Tal vez no lo vamos a provocar hemorragia en ese momento, pero se va a inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Y cuánto tiempo antes de una cirugía un paciente no debería usar antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico? 3 días. 1 día, 2 días, 3 días, 5 días. ¿Quién da más? A ver. ¿Cuánto tiempo era la renovación de ¿qué hace plaquetas? No me acuerdo. salicílico? Sí, no entendí. Inhibe la ciclooxigenasa 1 para que no produzca tromboxano A2. ¿Quién? La plaqueta. Y lo inhibe de manera irreversible. O sea, cuando vamos a dar el ácido acetil salicílico hoy día, esas plaquetas ya no se van a poder participar en la agregación y en la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar? A que haya nuevas plaquetas. ¿Y en cuánto tiempo se forman las nuevas plaquetas? ¿Cuánto tiempo viven estas plaquetas? ¿Cuántos días? 10 a 12 días vive una plaqueta. Vean, importante acordarse de esos aspectos. O sea, que parecen aspectos un poco trascendentales a la hora que nos enseña nuestro profesor de histología o de fisiología o no sé, se han tocado esos temas. Pareciera que aquí le importa la vida de una plaqueta. A todos nosotros nos importa, porque vean, puede una plaqueta, ¿no?, quedar inhibida en cuanto a su producción de tromboxano A2. Y si no produce tromboxano A2 y ese paciente se va a una cirugía, puede tener hemorragias. ¿Vean?
parece muy nada trascendente, ¿no? La vida de la plaqueta habría tenido mucha trascendencia y podríamos cometer un gravísimo error si es que no tomamos en cuenta esta situación. Entonces, tenemos otro niño de 4 años con tos y fiebre. Bueno, antes, ¿qué otro fármaco entonces podríamos darle a este paciente para el dolor? Que no tenga problemas con el embarazo, por una parte, y por otro lado con la inhibición plaquetaria. Entonces, si le está doliendo, ¿qué le podemos dar? Un analgésico efectivo. Paracetamol, se le puede dar metamizol si el dolor es muy grande, ¿no? Que no tiene, digamos, una contraindicación muy marcada para el embarazo, ¿no? No son fármacos que están contraindicados. Desde luego es mejor no usar fármacos durante el embarazo, ninguno, pero en algunas circunstancias como estas, pesando el riesgo-beneficio, mejor es usar paracetamol, metamizol, ¿no? Niño de 4 años con tos y fiebre, el diagnóstico, fiebre de 39 grados, el diagnóstico es neumonía. Uno de los medicamentos P del médico para estos casos es la tetraciclina para la neumonía. Buen fármaco, ¿no? La tetraciclina de amplio espectro, potente, todo, pero ¿será bueno para un niño? ¿Por qué? Reacciones, ¿no? De los huesos, de los dientes, etc. Entonces hay que cambiar por penicilinas, por fluxazol, etc. Aunque el médico tenga, ese es un medicamento P. Particularmente yo no utilizaría ni en adultos tetraciclina como medicamento P. Hay otros medicamentos mucho más efectivos y con menos reacciones adversas que la tetraciclina, ¿no? Bien, otro aspecto que tenemos que considerar es si la pauta de administración es la adecuada. Yo que hemos hablado de esto, sí, en la anterior clase hemos hablado de esto de la pauta de administración. ¿Para qué administramos cada 12 horas, cada 8 horas o una vez al día? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el criterio? ¿Ya? Vamos a dosificar un fármaco con la intención de que se encuentre siempre dentro del margen terapéutico, ¿no? Entonces, no tenemos que permitir que el fármaco esté por debajo de la concentración mínima eficaz, ni que esté por encima de la concentración mínima tóxica. Entonces, deberá estar en el intervalo terapéutico o margen terapéutico durante todo el tiempo de administración. Entonces, dependiendo de la seguridad del fármaco, de la vía de administración, etc., podremos administrar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, pero siempre cuidando de que el fármaco se encuentre dentro del margen terapéutico, ¿no? A ver, creo que aquí tenemos los... ¿Ven? Esta curva es la que nos interesa, ¿no? Entonces, si voy a utilizar un fármaco que tiene una selectividad, una duración de la acción más que nada de cada 6 horas, ¿no? Va a dar la acción del fármaco desde que ingresa a la concentración mínima eficaz y sobrepasa la concentración mínima eficaz y baja por debajo de la concentración mínima eficaz, tiene 6 horas, entonces que tendré que repetir cada cuánto, cada 6 horas la dosis, ¿no?
dosificación, la cantidad de fármaco que le voy a administrar. Esto para que no esté por debajo de esta concentración mínima eficaz ni por encima de la concentración mínima tóxica, sino siempre en el margen terapéutico. Esto es importante hacerlo entonces. Y ahora veamos estos ejemplos, no sé si los hemos visto, creo que aquí nos hemos quedado, hemos visto estos ejemplos. Una mujer de 43 años con una historia de diabetes mellitus tipo 1 desde hace 26 años. Está estabilizada con un tratamiento de insulina. Recientemente se le diagnosticó hipertensión arterial leve, pero la dieta y los consejos generales no han sido efectivos. El medicamento P del médico que la atiende para estos casos es el atenolol, a dosis de 50 miligramos. ¿Ven? Estos fármacos, los bloqueadores beta-adrenérgicos, pueden antagonizar el efecto de la insulina, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La insulina que estamos administrando para mantener la glicemia en sus valores normales puede ser insuficiente, no porque estemos administrando menos insulina, sino que el atenolol está bloqueando su acción. Entonces, ¿qué va a ser necesario? ¿No? Habría que aumentar la dosis de insulina, ¿no? O cambiar de medicamento. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Por qué cambiarían? ¿Por qué fármaco? Uno que se adecue muy bien para estos casos. Diabetes e hipertensión. ¿Qué fármaco sería uno? El Adapil, los Sartán, fíjense, todos estos fármacos que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina, aldosterona, son efectivos, y mejor todavía los inhibidores de la enzima convertidora, ¿no? La angiotensina. Se puede administrar enalapril, captopril, lisinopril, cualquiera, el enalapril, que es el mejores, digamos, tiene un mejor perfil terapéutico, podría ser, ¿no? También tenemos un hombre de 45 años con cáncer de pulmón terminal, ha perdido 3 kilogramos en la última semana. Hasta ahora el médico que lo atiende trata el dolor con su medicamento P, que es la morfina, por vía oral a dosis de 10 miligramos 2 veces al día, con resultados satisfactorios. Ahora se queja de que el dolor empeora. ¿Qué se puede hacer? Aumentar la dosis de morfina, ¿no? ¿Ya? Se podría aumentar la dosis de morfina. Pero vean, si aumentamos la dosis de morfina puede ocurrir esta situación. Veremos ahora el segundo caso que está escrito con rojo. El mismo paciente con cáncer terminal consulta una semana después, ha perdido otros 6 kilogramos de peso y tiene un aspecto muy enfermo. Se le estaba administrando los 15 miligramos de solución oral de morfina 2 veces al día y estaba respondiendo bien ya a los 15 miligramos. Pero ahora está somnolento, está sedado, está, prácticamente dormido durante el día. Hay que hablarlo, hay que despertarlo para que se alimente, para que, ponga atención a alguna orden. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Qué opinan? Mucha dosis, pero la anterior dosis de 10 miligramos era poca. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces
tiene el problema del enflaquecimiento por una parte, ¿no? Y ven, en una semana, ¿cuántos kilos ha perdido? 6 kilos. Y ven cómo en este paciente el volumen de distribución del paciente va a aumentar, ¿no? Porque va a tener, hay menos masa corporal y hay más bien mayor cantidad de medicamento. Entonces la concentración plasmática del medicamento va a aumentar. Y si va a aumentar la concentración plasmática y un medicamento que tiene un intervalo terapéutico muy estrecho como la morfina, ¿qué es lo esperado? ¿Qué será lo esperado? Al aumentar la concentración plasmática. Que sea tóxico. Que pase ya a niveles tóxicos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Ya hay concentración mínima tóxica que ha sido superada. Pero no solo eso, sino también otros aspectos farmacocinéticos que juegan importancia aquí en estos pacientes terminales. Pueden estar ya con deterioro hepático, deterioro en sus mecanismos de metabolizar los fármacos. Y si no se metabolizan adecuadamente los fármacos, ¿qué va a suceder? Aumenta la concentración. Las concentraciones plasmáticas se van a ir aumentando, van a ir incrementando. Entonces también hay que tomar en cuenta para ver si estos 15 miligramos era lo ideal. Es una disyuntiva, ¿no? Porque estaba el dolor que fue empeorando y al aumentar la dosis tenemos los efectos adversos. ¿Qué se podrá hacer? Volver a reducir la dosis, tal vez, ¿no? A una dosis menor, probablemente, o con una dosis menor, con 10 miligramos, combinar con AINE, por ejemplo, como el metamizol, ¿no? Para ir viendo si se puede controlar el dolor. Bien, se puede reducir la dosis de morfina y complementar con otro fármaco. Otro ejemplo, un hombre de 73 años ha sufrido depresión durante 2 años tras la muerte de su mujer. El medicamento P del médico que lo atiende para la depresión es la amitriptilina a dosis de 25 miligramos, seguido de un lento incremento hasta que el fármaco ejerza su efecto. ¿Qué opinan con la dosis? 25 miligramos. ¿Qué es la dosis usual para todos los pacientes promedio? ¿Estará bien para un paciente anciano? No creo. Sería más bajo, ¿no? Puede ser que esta dosis a un paciente anciano le resulte demasiado alta, ¿sí? Puede aumentar sus niveles plasmáticos por todos estos mismos aspectos que hemos visto con el paciente terminal. Entonces tal vez es mejor empezar con una dosis más baja, ¿no? Para ir aumentando poco a poco hasta que encontremos el fármaco o digamos la dosis ideal. Dentro de las modificaciones del margen terapéutico pueden haber muchos factores que van a intervenir, como por ejemplo el embarazo, las hepatopatías, las neuropatías, las cardiopatías. Entonces, siempre que tengamos pacientes que tienen cualquiera de estos problemas, puede ser que no respondan adecuadamente a los medicamentos P, ¿no? Pueden influir sobre la misma farmacodinámica, sobre la farmacocinética,
del medicamento P. Hay que tomar en cuenta esos aspectos. Pueden haber modificaciones también de la curva de los niveles plasmáticos, ¿no? Esta curva de los niveles plasmáticos puede ir hacia arriba o hacia abajo, como acabamos de ver en algunos de los casos que hemos visto. Y de hecho, hay que tomar en cuenta que en la farmacocinética puede ser muy diferente de un fármaco a otro, incluso de la misma familia. ¿Cómo pueden modificarse las concentraciones plasmáticas de los fármacos? O pueden ser diferentes las concentraciones plasmáticas de los fármacos si se utilizan por vía intravenosa, si se utilizan por vía intramuscular, si se utilizan por vía oral o por vía rectal, ¿no? Estas son las concentraciones en la curva concentración-tiempo. Entonces, cada vez que tomamos una decisión sobre cuál va a ser la vía de administración, tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de la curva concentración-tiempo va a variar de acuerdo a la vía de administración. Vean, por ejemplo, en la vía intravenosa, al principio tenemos una concentración alta, ¿no? Y luego rápidamente cae la concentración. Y finalmente ya podemos tener una concentración rápidamente, la concentración del fármaco por debajo de los niveles plasmáticos efectivos. En cambio, con la vía oral, podemos tener al principio, digamos, hay un tiempo en el que un periodo de latencia antes de que se alcancen las concentraciones efectivas, pero también el tiempo de duración de la acción del fármaco puede ser mayor. Y fíjense qué interesante, por una parte, la vía oral nos mantiene lejos de ¿qué? De las concentraciones tóxicas, ¿no? Entonces, es menos riesgosa la vía oral desde el punto de vista de alcanzar concentraciones tóxicas si las dosis son muy, o si la pauta de dosificación es muy estrecha. También, vean, lo mismo ocurre con la forma farmacéutica, no solamente con la vía de administración. La forma farmacéutica, bueno, la intravenosa es a través de soluciones, ¿no? Administramos. Pero vean, si en la vía oral, una solución oral puede alcanzar concentraciones plasmáticas más rápido que la vía que una fórmula sólida, ¿no? Esta solución es líquida, esta otra, la cápsula, es sólida, va a tardar en alcanzar concentraciones plasmáticas, pero también va a durar más en su efecto, ¿no? Va a tener una duración del efecto mayor, la de las cápsulas. Y de los comprimidos, todavía mucho más. Y con los comprimidos tenemos concentraciones plasmáticas más bajas, ¿sí? Pero que si están dentro del margen terapéutico, no nos preocupamos, ¿no? Están dentro del margen terapéutico. ¿Cuál será? Ahora, todo depende de cuál es mi objetivo terapéutico, pero para mantener un tratamiento a largo plazo, ¿cuál será de estas formas farmacéuticas la mejor? ¿Comprimido? Comprimidos, ¿no? ¿Vean? Porque podemos mantener dosis. Por una parte, se pueden dar pautas de dosificación un poco más largas, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿sí? Y sin correr el riesgo de que se empiecen a concentrar, a aumentar las concentraciones plasmáticas hasta llegar a una concentración tóxica, ¿no? Entonces podemos mantener a largo plazo con comprimidos.
¿Por qué habrá esta diferencia entre la solución oral, las cápsulas y los comprimidos? Poco me interesa. ¿Cómo se diluyen, pues? En las concentraciones plasmáticas. ¿Por qué se da la diferencia que vemos en la curva de concentraciones plasmáticas? ¿Ah? No, el metabolismo no tiene nada que ver aquí. ¿Qué tiene que ver aquí? La forma, pero ¿y qué es lo que va dentro de la farmacocinética en general? ¿Qué estamos viendo ahí? La absorción, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la solución oral, la solución líquida, esta administramos y va a ser absorbida rápidamente. El medicamento se va a absorber rápido. ¿Por qué? Porque ya está disuelto en el líquido, en el agua del propio medicamento, en la solución. En cambio, una cápsula todavía tiene que liberarse de su envoltorio, luego se tiene que disolver y luego recién absorber. Y se va a ir absorbiendo más lentamente. Y de un comprimido, el comprimido es una tableta dura, ¿no es verdad? Todavía se tiene que disgregar, se tiene que desintegrar, se tiene que disolver, se tiene que absorber recién. Entonces, ven, se empieza a liberar más lentamente el principio activo y también más lentamente es absorbido el principio activo, pero por un periodo más largo de tiempo. En cambio, una solución llega e inmediatamente se absorbe la mayor parte de la solución. ¿Sí? La vida media de la absorción es más corta en una solución que en un comprimido. ¿Está claro? ¿Sí? Cápsulas. Estas relaciones entre los procesos ADME y la concentración plasmática. La curva de concentraciones plasmáticas puede descender si la absorción es limitada, ¿no? Si no hay buena absorción, va a descender la curva de concentraciones plasmáticas, o si no es tan intensa la absorción. Sí, también va a disminuir la curva de concentraciones plasmáticas si la distribución es mayor. ¿Cómo va a ser una mayor distribución? ¿Sí? Si el volumen de distribución es mayor. Por ejemplo, en una embarazada puede disminuir la curva de concentraciones plasmáticas porque tiene más líquido extracelular la embarazada. En una persona robusta, musculosa, la distribución también va a ser mayor que en una persona delgada, ¿no? Entonces, como en una persona de 50 kilogramos frente a una de 100 kilogramos, la distribución va a ser mayor que la de 100 kilogramos. La metabolización puede ser más rápida y va a aumentar también la curva de concentraciones plasmáticas. ¿Sí? Si la metabolización es rápida. Perdón, estamos hablando de descenderá, ¿no? Va a descender. Y si la excreción es más rápida, también la curva de concentraciones plasmáticas va a descender si se elimina muy rápidamente. La curva de concentraciones plasmáticas va a ascender, se va a hacer más alta si la absorción es más completa, si se absorbe todo el fármaco, si la distribución es menor, si el paciente es más pequeño, si la metabolización es más lenta, ¿no? Si no hay tanta actividad enzimática, y si la excreción también es más lenta, va a ascender entonces la curva de concentraciones. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la conveniencia, ¿no? Una pauta entonces de dosificación tiene que ser conveniente para el paciente.
cuanto más compleja es una pauta de dosificación, es más difícil que el paciente se pueda adherir al tratamiento, ¿no? Lo que hablábamos también esto de que si damos 2 comprimidos al día, ¿no? Puede ser mucho más conveniente dar estos 2 una vez al día que medio comprimido 4 veces al día, ¿no? Porque vean, si yo le doy 2 al día, le voy a dar uno a las 8 de la mañana, hora en la que el paciente despierta ya, y otro a las 8 de la noche antes de que se duerma, ¿no? En cambio, si va a ser 4, la mitad, 4 veces al día, tendré que dar cuando ha despertado, al mediodía y a la medianoche, ¿sí? Entonces, es más difícil, ¿no?, sostener esta pauta de dosificación. Hay que despertarlo al paciente a medianoche, ¿no? Hay que elegir horarios que sean adecuados. Esto se puede complicar más todavía si ustedes utilizan muchos fármacos. Lo ideal siempre es usar pocos fármacos, ¿no? Traten de usar, este es un consejo que les doy, de usar la menos cantidad de fármacos posible, pero que sean útiles los que están usando. Para eso, ¿qué tiene que determinar? El objetivo terapéutico. Fíjense, si tienen un buen objetivo terapéutico, no tienen necesidad de usar muchos fármacos. Pueden usar 1, 2 máximo, ¿no? 3. Ahora, obviamente, hay pacientes que por sus características van a necesitar muchos fármacos, ¿no? Pero en especial pacientes que tienen varias patologías, necesariamente tienen que utilizar varios fármacos, ¿no? O pacientes ancianos, por ejemplo, que tienen una u otra, tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, los pacientes que necesitan no solamente 3 o 4, hasta 5 o 6 fármacos, y hay pacientes que más todavía. Entonces, ya esos son pacientes especiales. Pero para una enfermedad, un paciente normal, como cualquiera de ustedes que se enferma hoy día, va al médico con cualquier patología que se les presente y que salga con una lista de 6, 7 fármacos, eso generalmente no es lo aconsejable, ¿sí? ¿No? Lo aconsejable es que sean la menos cantidad, pero los que realmente estén apuntando al objetivo terapéutico que ustedes han definido. Entonces, cuando hay más de un fármaco, ustedes tienen que tener en cuenta que hay que ajustar las dosis de un fármaco a las de otros fármacos, las pautas, los espacios los intervalos entre fármaco y fármaco, hay que ajustarlos a otros fármacos. Y esto es complejo porque en algunos casos, algunos fármacos pueden tener interacciones con otros. Entonces, hay que mantenerlos lejos de la administración de un fármaco con otro fármaco, ¿no? De cómo se logra, por ejemplo, el estado de equilibrio en las dosis que vamos dando, en especial en tratamientos a largo plazo. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta para lograr estos estados de equilibrio. Fíjense, esta es una curva de concentración y tiempo, ¿no? Por una parte, ¿cuándo vamos a alcanzar un estado de equilibrio? Dice, primero hay que tomar en cuenta que no vamos a alcanzar un estado de equilibrio, es decir, una concentración plasmática que se mantenga en un mismo nivel, digamos, en el intervalo terapéutico. No lo vamos a poder lograr
sino hasta después de 1, 2, 3, 4 seguidas del fármaco. Entonces, ¿qué quiere decir? En general, después de la 4ª dosis, entonces recién se va a ir estabilizando, vamos a ir teniendo una concentración estable del fármaco. Además, tiene que haber una concentración proporcional a la dosis y al intervalo de dosificación. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un fármaco que estamos administrando, tenemos que saber cuánto estamos dando en cantidad, que no se pasen de los intervalos, no sea menos ni más, y además que el intervalo de dosificación nos permita mantener siempre al fármaco en el intervalo terapéutico, ¿no? Y las fluctuaciones, además de este estado de equilibrio, van a ser proporcionales a la dosis y al intervalo de dosificación también. Cuando hay unas absorciones demasiado lentas, por ejemplo, se puede aplanar este estado de equilibrio y volver a estar el fármaco por debajo de su concentración mínima eficaz. Hay algunos fármacos que es recomendable comenzar el tratamiento con pautas de dosificación lentamente crecientes, es decir, ir aumentando poquito a poco. Los antidepresivos, por ejemplo, es mejor empezar con una dosis pequeña e ir subiendo paulatinamente hasta encontrar el estado de equilibrio adecuado. También los antiepilépticos, no, aunque tenemos los criterios generales, ¿no? Pero hay que en cada paciente ir ajustando el antiepiléptico hasta que mantenga su estado de equilibrio. Sí. Doctor, en vez de un antidepresivo, ¿se puede utilizar un estabilizador del ánimo? Como el ácido valproico. ¿Como antiepiléptico o como...? No, estabilizador del ánimo, antidepresivo. Todo dependerá de las características del paciente, ¿no? Si es una depresión severa, vas a necesitar antidepresivos principicos o fármacos que inhiban la recaptación de adrenalina, de serotonina, todo depende, ¿no? Luego, ver los antiparkinsonianos también para el Parkinson, no es que se empieza con una dosis segura para todos los pacientes, hay que empezar con una dosis muy baja e ir aumentando hasta encontrar el estado de equilibrio. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina también. Enalapril hay que empezar con dosis bajas, con intervalos terapéuticos, con pautas terapéuticas largas, ¿no? No podemos dar cada 8 horas, sino mejor cada 12 horas y después cada 24 horas es imposible. Bloqueadores adrenérgicos, la levotiroxina también, por ejemplo, los tratamientos hormonales, o los corticoides. No vamos a empezar por las dosis más altas, a no ser que estemos atacando algo, ¿no? Pero generalmente se empieza con dosis bajas y se va aumentando. En tratamientos desensibilizantes igual, y con los opiáceos, recuerden, hemos hablado que con los opiáceos hay que empezar con la mínima dosis posible. ¿Por qué? Además, no solo porque, digamos, por el riesgo de reacciones adversas, sino que la habituación de pacientes que utilizan opiáceos es muy frecuente. Entonces, si empezamos con una dosis alta, vamos a tener que pronto subir la dosis. Y se nos va a ir acabando el intervalo terapéutico.
¿No es verdad? En cambio, si empezamos con una dosis bajita, ¿verdad? Y si esa dosis es suficiente para el dolor, podemos mantener esas dosis bajas por un periodo de tiempo hasta que el paciente empiece a tener habituación y necesitemos aumentar la dosis. Entonces vamos a ir aumentando poco a poco. Pero si empezamos con una alta, no vamos a tener este tiempo necesario para ir ajustando mejor las dosis, ¿no? Por otro lado, también hay que pensar en la duración del tratamiento, ¿no? Si es la duración del tratamiento que nosotros consideramos es el adecuado tiempo que hemos decidido administrar el tratamiento, es el adecuado. Ahora, todo va a depender de la enfermedad también. En las enfermedades agudas, generalmente los tratamientos son cortos. En las enfermedades crónicas, al contrario, ¿no? Son tratamientos largos, algunos de por vida. En las enfermedades agudas, normalmente tenemos que esperar a que se repitan los síntomas, ¿no? Que han dado lugar al tratamiento, una inflamación, una alteración gastrointestinal, etc. Pero fíjense, en una infección no solamente hay que esperar a que se remitan los síntomas, sino además a cumplir con un periodo de tiempo en el que los antibióticos lleguen a matar completamente al microorganismo, ¿no? Porque en muchas patologías agudas podemos empezar un tratamiento antibiótico hoy día, a los 2 días ya han desaparecido prácticamente los síntomas. Sin embargo, los microbios, las bacterias en especial, continúan todavía, ¿no? Y si dejamos de dar el antibiótico, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a reproducir otra vez y se va a generar una recaída. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Hay fármacos como las benzodiazepinas, por ejemplo, que se adaptarán a tratamientos largos, servirán para tratamientos largos. En muy pocos casos, seguramente, habrá que administrar benzodiazepinas con estricto control y supervisión por periodos largos de tiempo. Pero, lamentablemente, las benzodiazepinas son los fármacos con menos control y que más se prescriben. Hay pacientes que usan años benzodiazepinas, ¿no? Y ya no, el uso de esas benzodiazepinas ya no tiene nada que ver incluso con la patología por la cual se ha empezado a utilizar la benzodiazepina en el paciente. ¿Por qué se continúa usando? ¿Por qué continúa usando el paciente? Porque se ha vuelto adicto a la benzodiazepina. Entonces hay que tener en cuenta en los diferentes tratamientos que estamos administrando, cuánto debería ser el tiempo ideal y adecuado para que el fármaco cumpla con su función. Si vamos a empezar, por ejemplo, con un paciente que tiene un insomnio ocasional con benzodiazepinas, habrá que darle solamente la cantidad necesaria hasta que el paciente pueda volver a recuperar el sueño, ¿no? Tendrá que haber una terapia adicional. Muchos de estos pacientes tienen, además, suelen tener problemas psicoafectivos, psicosociales, añadidos que les hacen perder el sueño. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, empezamos a dar a un paciente unas benzodiazepinas para que pueda dormir al prazolam para una semana ya, hasta que se pueda tranquilizar, estabilizar su equilibrio neuronal, etc. Pero si no cortamos ahí,
y que el paciente reciba, si necesita otro tipo de apoyo terapéutico, si no cortamos ahí, ¿en qué lo vamos a convertir al paciente? En un adicto, se va a habituar al consumo y puede utilizar años y ya no tiene nada que ver el uso de la benzodiazepina, en este caso, con lo que originalmente ocasionó el uso de la benzodiazepina. Siempre podemos caer en una prescripción excesiva, ¿no? Si damos mucho fármaco, no va a ser digamos, no vamos a tener los resultados que esperamos, ¿no? ¿Vean? Si damos un fármaco excesivo, el paciente va a usar más fármacos de los que debería usar, va a hacer un tratamiento innecesario, le vamos a hacer gastar más, vamos a producir probablemente efectos no deseados, se podría hasta llegar a intoxicar al paciente con una sobredosis o por el caso esta de los benzodiazepinas, porque lo tenemos al paciente un mes, 2 meses, 3 meses con un tranquilizante. Y vean, ahí ya ese día viene a ser una prescripción excesiva, más allá de lo que debería prescribir. Una infraprescripción, es decir, una prescripción insuficiente, también es preocupante y no debería hacerse cuando las patologías demandan un tiempo, digamos, reglado, normado de tratamiento. Generalmente, si damos un tratamiento insuficiente, puede ser que esa cantidad de fármacos que estamos dando no sea suficiente para tratar la enfermedad. Entonces no vamos a solucionar el problema del paciente. El tratamiento no va a ser efectivo, porque no le estamos dando ni la dosis, ni la pauta de administración, ni el tiempo de duración necesarios para que el fármaco pueda hacer un efecto. Por otro lado, también vamos a hacer gastar a un paciente más allá de lo que debería gastar, ¿no? Todo lo que el paciente gaste más en su tratamiento va a ser dinero que lo estamos haciendo perder, y además va a ser un tratamiento inefectivo. A ver, analizaremos estos casos. El niño de 14 años con conjuntivitis aguda, se les prescriben gotas oftálmicas de tetraciclina al 0,5%, una gota cada hora durante los primeros 3 días y luego 2 gotas cada 6 horas. Se prescribe un frasco de 10 ml. ¿Qué opinas? 4 veces. Perdón. No, perdón. ¿La tetraciclina estará bien? Para empezar, para una conjuntivitis bacteriana, diezísimo, ¿no? La tetraciclina oftálmica es uno de los mejores antibióticos para las conjuntivitis de amplio espectro, ¿no? Cubre muy bien. Gotas también, ¿no? Y también, fíjense, una gota cada hora durante los primeros 3 días puede ser, y luego 2 gotas cada 6 horas también podría ser. Ahora, estas gotas hay que tener en cuenta que son administradas cuando el niño está despierto, no se lo tiene que despertar para poner una gota cada hora, ¿no? Esto es solamente cuando está despierto, durante las horas de la persona está despierta, o luego las otras gotas cada 6 horas. ¿Estará bien entonces? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que fallará aquí? La cantidad. El frasco. Si este niño tiene que usar tanta tetraciclina, parece que un frasco de 10 ml, un frasco pequeño,
no le va a ser suficiente, ¿no? Para todo ese esquema de tratamiento que se le está dando. Tal vez al ser administrado una gota cada hora durante los 3 primeros días, ¿no? Se le va a acabar el medicamento, se va a quedar a medias. Habría que determinar a partir de la cantidad de gotas que va a utilizar, cuántos frascos debería ponerse. Luego hay una mujer de 56 años a la que se le diagnostica depresión por primera vez. Se le prescribe amitriptilina, dosis de 25 miligramos una vez al día por la noche, y se le prescriben 30 comprimidos. ¿Qué opina? ¿Está bien? La dosis normal era 15. Ya cada dosis por primera vez. Habría que ir ajustando la dosis, ¿no? En este caso, los antidepresivos hemos dicho que es mejor ir subiendo, ajustando la dosis, una dosis baja, de 12.5, por ejemplo, se podría empezar hasta encontrar el equilibrio. Niño de 6 años con amemiasis y diarrea mucosanguinolenta. Se le prescribe metronidazol en suspensión oral a dosis de 200 miligramos, 5 ml, 3 veces al día, y se le prescribe un frasco de 105 mililitros. ¿No es mucho? 100. La dosis me parece muy elevada. Pero 200 es lo normal. ¿Será suficiente ese frasco? ¿Cada cuánto se da el metronidazol? Cada 8 horas. ¿Y cuánto tiempo se tiene que dar para ameliasis? ¿No? ¿De cuánto? 7. 10 días, ¿no es verdad? Debería utilizarse. ¿Eso 10 será días. suficiente? Un frasquito, capaz que sea poco, ¿no? Hombre de 18 años con tos seca después de un resfriado. Se prescribe un comprimido de 30 miligramos de codeína 3 veces al día. Se le prescriben 60 comprimidos. ¿Estará bien? 30, 60. Poco, mucho. Mucho. Mira, estamos dando una cantidad de codeína al paciente que primero lo vamos a hacer gastar, ¿no? Más de la cuenta. Se va a cansar de tomar codeína el paciente, o va a terminar intoxicado capaz con tanta codeína. Entonces hay que tener. Mujer de 62 años con angina de pecho, en lista de espera para ser remitida a un especialista. Se prescribe nitrato de glicerilo en comprimidos de administración sublingual de 5 miligramos para ser administrado en caso de necesidad. Se le prescriben 60 comprimidos. ¿Mucho? Poco. ¿Por qué será mucho? Para empezar, porque es el caso de necesidad, ¿no? No sabemos si le va a dar 2 o 3 veces por semana o para cuánto su crisis de angina. Pero además, ¿en qué estado está la paciente? ¿Qué está esperando? No, cirugía no. Puede ser que le hagan una cirugía, no digo que no. Pero ¿quién le va a ver? El especialista, ¿no? Entonces, tal vez el especialista pasado mañana la reciba y diga, muy bien, me voy a hacer un tratamiento, y no tome en cuenta si quiere el trinitrato de glicerilo que le hemos dado nosotros, y la paciente ha tomado 1 o 2, digamos, y con sus 58 cápsulas se va a quedar para guardárselas, porque va a tener que comprar otro medicamento.
¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estos criterios también, así como hemos visto las concentraciones plasmáticas, la farmacocinética, la efectividad, etcétera, del medicamento. Tenemos que ver estos aspectos, ¿no? Dice una mujer, hombre de 44 años con insomnio, solicita una repetición de su receta de 5 miligramos de diazepam, que toma una vez al día por la noche los 5 miligramos y se le prescriben 60 comprimidos. Ya este paciente es un adicto. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos solventando ¿qué cosa? Su adicción, nada más, ¿no? Mujer de 24 años se siente débil y parece un poco anémica, no se dispone de determinación de hemoglobina y directamente se prescribe un comprimido de sulfato ferroso 3 veces al día y se le prescriben 30 comprimidos. ¿Está bien? ¿Mucho poco? ¿Por qué será mucho? Dicen parece un poco anémica. ¿Estará anémica? ¿Cómo es la única forma de saber? Hay que hacerle nomás un hemograma, una determinación de hemoglobina, un hematocrito. Son estudios que, en especial la determinación de hemoglobina, nos va a decir si sí o no, ¿no? Entonces, aquí también podemos pecar, hacerle comprar innecesariamente, tal vez, aunque bueno, tal vez no le va a venir mal tomar un sulfato ferroso, pero podría ser que ni siquiera esté con niveles de hemoglobina bajos, capaz que esté altos incluso, y que su debilidad, etcétera, se deba a otro tipo de situación, a otra, o sea, otra la causa. Mujer de 19 años a la que se le diagnostica neumonía adquirida en la comunidad. Se prescribe un comprimido de amoxicilina 3 veces al día por 4 días y se le dan 12 comprimidos. ¿Estará bien? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Qué opina? Poco, ¿no? Lo que debe ser 4 días es un periodo muy corto de tiempo para un tratamiento antibiótico para una neumonía. Si tiene neumonía, habría que por lo menos entre 8, también 8, 10 días mantener este tratamiento. Finalmente está escribir la prescripción. ¿Qué es la prescripción? No es nada más que una instrucción que da un prescriptor, que puede ser el médico, el farmacéutico, un enfermero, enfermera, a un paciente. En esta prescripción que está anotada, el medicamento. Esta prescripción también se le conoce como receta, ¿no? Entonces, estas prescripciones o recetas tienen que incluir alguna información relevante que tiene que sí estar. Para empezar, el nombre, dirección y teléfono del prescriptor. Incluso debería estar la matrícula del médico, ¿no? La matrícula del Ministerio de Salud que nos confiere, digamos, la capacidad para poder actuar como médicos, hacer un uso adecuado de la profesión. Entonces, toda esa información tiene que estar. Tiene que estar también la fecha de la prescripción, el nombre y la potencia. Esto de la potencia, ¿qué es? La dosis del medicamento, ¿no? Medicamento. Amoxicilina 500 miligramos, ¿no? Diazepam 10 miligramos.
Luego, la forma farmacéutica y la cantidad total del fármaco. Si son tabletas, si son suspensiones, si son soluciones, si es jarabe. ¿Cuál va a ser la forma farmacéutica? Y la cantidad total de todo el tratamiento. Si voy a utilizar amoxicilina por 8 días, ¿cuántas le tendré que anotar? Digamos, voy a usar cápsulas. ¿Cuántas cápsulas serán? Por 8 días. Cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas, 3 al día. 3 por 8, 32. No, 24. 24. Aritmética simple, ¿no? Entonces solamente tenemos que multiplicar cuántas tabletas vamos a usar por día por el número de días. ¿Cuántas ampollas vamos a usar al día? Por el número de días. Una ampolla cada 24 horas por 5 días, entonces serán 5 ampollas. ¿Sí? Lo mismo con los frascos, con las suspensiones. Hay que ver de cuántos ml hay y cuánto será la concentración. Siempre hay la concentración por cada 10 ml, cuánto el principio activo está. Entonces, si ustedes le van a decir que tome una cucharada de 10 miligramos, porque hay el principio activo de 500 miligramos por cada 10 ml, tienen que ver la cantidad total que se iba para el número de días que va a durar el tratamiento, ¿no? Luego está la firma del prescriptor. El que prescribe es el médico, entonces la firma. Aquí, para muchos medicamentos y en la mayor parte de los países del mundo, y también a nivel institucional en Bolivia, digamos, los médicos que trabajan en la caja, que trabajan con seguros, etc., no solamente tiene que ir la firma, sino que también el sello, ¿no? Es necesario que vaya el sellito del médico, ¿no? Para firmar la firma. Exigen para la dispensación. Por ejemplo, cuando ustedes sean médicos pueden prescribir benzodiazepinas, por decir, ¿no? Pero si prescriben una benzodiazepina y el paciente va con su recetita y no está el sello, solo no está firmada, no le van a hacer. Le van a decir, vaya que el doctor se selle la receta. Entonces, hay que tomar en cuenta. Entonces, puede haber necesidad no solo de la firma, sino del sello. Además, tiene que haber instrucciones y advertencias. Todas las instrucciones que tienen que ver con a qué hora va a tomar, cada cuánto, con qué, alejada de los medicamentos, por qué tiene que tomar el medicamento, por qué es necesario que lo haga, ¿sí? ¿Qué va a pasar si no toma? ¿Qué reacciones adversas pueden haber? Estamos hablando ya de advertencias. Hay que decirle, puede ocurrir esta reacción adversa. ¿Qué debe hacer si hay una reacción adversa? Si es una reacción adversa de las muy, digamos, banales, las que no necesitan ningún tipo de atención, ¿no? Esas que no interfieren para nada con la vida del paciente. Al paciente que no se preocupe, que eso va a ver, que se le va a pasar y que no hay mayor preocupación, ¿no? También hay que advertirle de otras que pueden sí ser graves y que interfieran con su vida, que no le dejen hacer la vida cotidiana que tiene, ¿no? Que interfieran. Entonces sí hay que decir qué es lo que debería hacer, suspender el tratamiento o no suspender el tratamiento y venir a vernos, llamarnos,
¿no? Pues, fíjense, hay que decirle que si no, el paciente se le presenta la reacción adversa, si es leve, puede asustarse y decir, me va a pasar cualquier cosa. O puede ser grave y el paciente no sepa y diga, no, seguiré nomás tomando, el doctor me ha dicho que tome hasta el final del medicamento y empiece a desarrollarse un problema más grave, ¿no? Entonces hay que advertirle al paciente qué reacciones adversas pueden presentarse, cuáles son las que no tiene que tomarlas en cuenta o no le tiene que preocupar y cuáles sí debería preocuparnos, ¿no? Doctor, Sí. ¿qué pasa que el paciente sea alérgico y no lo sepa? También hay que advertir que puede haber, por ejemplo, una reacción alérgica que puede aparecer prurito, puede aparecer exantemas, ¿no? Entonces inmediatamente tiene que avisar. Por ejemplo, vean los medicamentos para chagas, dentro de los medicamentos para chagas están el benzidazol, ¿verdad? Provoca reacciones alérgicas. Siempre hay que decirlo, lo primero que hay que decirle al paciente es eso, en los medicamentos que pueden producir estas reacciones adversas, ¿sí? Pero decirle también, ¿no? Ahora, hay medicamentos, pero no sabemos a quién le va a producir. Hay algunos medicamentos que tienen una probabilidad más alta de producir reacciones anafilácticas, por ejemplo, y que son graves. Como por ejemplo, ¿quién? La penicilina. Entonces, cuando administramos penicilinas, cefalosporinas, vean, estos fármacos que pueden, insulina también, aunque las últimas insulinas ya no son tan, digamos, provocan tanta reacción anafiláctica como las primeras insulinas. Pero en estos casos hay que decirle al paciente y hay que preguntarle si ya la han administrado antes, ¿no? Ya le han puesto penicilina, le voy a dar penicilina. ¿Le han puesto ya antes penicilina? Si dice no, entonces sería interesante que se haga una pruebita, ¿no? Previa. Hacen pruebas sensibles con goteo en la conjuntiva, que aunque puede, incluso un poquito puede desencadenar, porque recuerdan, las reacciones tipo B son independientes de la dosis, incluso una muy pequeña dosis puede desencadenar una reacción intensa. Pero se suelen hacer estas pruebas. Entonces, en esos casos hay que pedirle incluso al paciente que antes de administrarse el fármaco se haga una prueba con una pequeña dosis, ¿sí? Porque sabemos que podría ocurrir con mayor frecuencia que con otros. Si le voy a dar ibuprofeno, es muy difícil, es lo último que se me va a ocurrir, casi una reacción anafiláctica, ¿no? Porque no se presenta. Pero si estoy dando penicilina, si estoy dando betalactámicos en general, siempre con los betalactámicos hay que tener un poco de precaución, ¿ya? ¿Sí? Bien, ¿qué más? De estas advertencias que hay que dar. Una cosa que es bueno recordar, que deberíamos prescribir en genérico, ¿sí? Nombre genérico es más adecuado para el paciente y en general, ¿no? Ya el paciente verá si compra el más caro, el más barato de todos los medicamentos, le vamos a elegir a que él elija y no nosotros se lo elijamos para él y le anotemos el más caro a un paciente que no tiene ni para comer a veces, ¿no? ¿Sí? Que la enfermedad lo va a empobrecer y le estamos poniendo el medicamento más caro, habiendo en genérico otros que son más baratos. Si el paciente tiene recursos, entonces él puede decir, no, yo quiero un medicamento ese de marca, el más caro, yo más confío en el caro que en el barato. Tiene todo el derecho, en realidad, el paciente de poder elegir, pero que sea él el que elige. Le damos la posibilidad. Siempre hay que darle al paciente la posibilidad de que elija. Luego,
La potencia, esto los miligramos, o la dosis, ¿en qué está? En miligramos, en gramos, en microgramos, en unidades internacionales. Por ejemplo, la penicilina G, ¿en qué se prescribe? Unidades internacionales, 400.000 unidades internacionales, 600.000 unidades, 1.200.000 unidades internacionales, ¿no? Esa es la forma de prescribir. O la levotiroxina, por ejemplo, en microgramos. La ampicilina en miligramos. ¿Sí? Podemos también en gramos. Paracetamol de 1 gramo, ¿no? Que será igual a paracetamol de 1000 miligramos. Sí, ¿no? Podemos poner 1000 miligramos o 1 gramo. Es igual. Y algo que no debemos olvidar y que deberíamos tal vez enmarcar en una sola diapositiva aquí es esta última recomendación. Tanto el nombre del medicamento como la dosis, la forma farmacéutica, la cantidad deberían estar claramente escritos, porque realmente es una falta de respeto hacia los pacientes esas recetas que no se puede saber qué dice en la receta. Porque el primer interesado en saber y el que tiene el primer derecho, ¿sí? No el primero, sino el que tiene más derecho a saber qué estamos prescribiendo es el paciente. No puede ser que el paciente no sepa qué le estamos dando para cualquier situación, incluso para una emergencia, ¿no? Vean, entonces cuando vean, por ejemplo, evalúen y han venido a hablar de cuando están evaluando a un paciente que está traumatizado, que está accidentado o que ha perdido el conocimiento, que tiene algún tipo de shock, ¿qué le vamos a preguntar? Su nombre, cómo está, si sabe dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, dentro de esas cosas, sí está tomando medicamentos, ¿no? Entre varias preguntas que le vamos a hacer rápidamente mientras lo estamos evaluando nomás, le preguntamos si está tomando medicamentos y qué medicamentos está tomando. Si él no sabe nunca qué medicamento está tomando, difícilmente puede decirlo. Entonces, dentro de esta restricción está el hecho de que nosotros informemos claramente al paciente sobre los medicamentos que está tomando. ¿Quieren un descanso? Sí.